Entonces vamos a hablar del formato JSON, ¿vale? Para poder ilustrar esto vamos a crear una variable en un programa en JavaScript, ves que se llama objetos.js, le llama a este objeto receta y le vamos a poner unos campos. ¿Por qué pongo los strings? O sea, ¿por qué pongo los campos como un string? No sería necesario, incluso teniendo el acento, pero ya veréis que luego sí que es importante. O sea que lo voy a poner así. La receta que haremos es tortilla de patata. Y esto tiene un título, duración. Ya puesto, lo ponemos bien. Duración, no sé, 45 minutos. Luego dificultad baja, ¿no? Y luego ingredientes. Ahí lo dejaré, pero bueno, ingredientes, claro, puedo poner una tabla. Un array básicamente, y voy listando como strings los ingredientes, ¿no? Que sería huevos, patatas, aceite, sal, cebolla y poco más, ¿eh? Vale, entonces esto es un objeto en JavaScript que tiene internamente uno de los campos es un array también. A su vez esto podrían ser más, porque por ejemplo aquí en huevos podrías poner cuántos quieres, o sea que si la cantidad de cada ingrediente la necesitas, podrías hacer un pequeño objetito que tiene qué ingrediente quieres y en qué cantidad, ¿no? Se podría complicar más, pero es igual, tenemos un objeto que tiene una cierta jerarquía, o sea que no es solo una capa de cosas, sino tiene un arbolito de objetos. Entonces, fijaos lo que voy a hacer ahora, que es, grabo esto, copio justo el objeto en sí solamente, de hecho lo voy a cortar, plus, y me voy aquí, new file, y le llamo receta JSON, ¿vale? Y lo pego aquí. Y fijaos que, exceptuando la rayita roja esa que sale y esta coma del final, todo está correcto. Entonces, si borro eso, borramos la comita del final, este fichero, o sea, ya tal cual está, fijaos que aquí solo hay la parte de la notación de objetos de JavaScript, que era esto de aquí, ¿no? Este fichero es un fichero totalmente, digamos, correcto en formato JSON, que lo que hace es describir un objeto con unos campos. ¿Y por qué es eso así? Porque alguien dijo, oye, la notación de JavaScript es muy cómoda, ¿no? ¿Por qué no lo usamos ya directamente como un formato de fichero independiente? Y os digo los dos trucos que hay solo. Es el primero, el más fácil. Los nombres de los campos irán siempre como strings. Porque sabéis que se puede poner como un nombre de variable, como un string o con el corchete, que no sé qué. Oye, en este formato se adopta uno, que es el de los comillas, que te acepta cualquier nombre y se ha acabado. Solo ese. Y lo último es lo de la comilla final. Por ejemplo, si pongo una comilla aquí está mal. Veis que además Visual Studio Code entiende perfectamente que esto es un fichero JSON porque me pone esto, me lo formatea, rollos. De hecho, si lo formateo, ¿qué hará? ¿Lo sube para arriba o formateo aquí bien? De hecho, veis, el prettier también lo quiere formatear. Lo haremos con prettier y veis, sí, me lo sube para arriba, ¿no? O sea, el array este me la ha puesto para arriba. Los ingredientes, o sea, cualquier coma del final no funcionará. O sea que si realmente estáis copiando de JavaScript aquí, vais a tener que borrar las comas. Ahora bien, se ve muy claro, ¿no? En Visual Studio Code si esto está bien o mal. Bueno, oye, pues entonces tenemos un fichero JSON que me describe una receta. Muy simple, faltan los pasos y yo qué sé, votaciones, bla, bla, bla. ¿Cómo hago yo para trabajar con esto? Bueno, resulta que puedo leer ese fichero muy fácilmente, ¿vale? De hecho, lo haremos con el truquillo aquel de, digo, mira, vamos a hacer un require fs. Luego haré el contenido del fichero, le llamaré JSON fs read file sync. Entonces leemos el fichero receta JSON y luego lo pasamos a string. O sea, eso es el texto que hay aquí, todo, ¿no? Vale. Y le digo, ¿sabes qué? Lo voy a convertir a un objeto de JavaScript. Y digo receta es igual a... Y entonces JavaScript tiene el formato JSON integrado. De manera que tiene básicamente dos funciones. Una, dado un texto en ese formato, te lo pasa a un objeto en JavaScript, que es el parse. O sea que ahora aquí haría así. Por tanto, el contenido del fichero, que es esta variable ahora mismo, que es la receta en sí, como texto, como caracteres, lo entiende y lo convierte en un objeto en JavaScript. Y ahora este programa, si hago console.log receta, me tendría que salir tal cual el objeto, digamos, como si lo hubiera escrito yo, básicamente como si hubiera mantenido el objeto receta aquí, ¿no?
De hecho, dejadme formatear este, veis que me lo pone más arriba y lo ejecutamos a ver qué tal va eso. Node objetos. ¿Vale? Y veis que, oye, clavado. O sea, me ha leído eso y este objeto podría ser mucho más grande, ¿eh? También. De hecho, mira, vamos a ponerle alguna tontería. Alguna tontería. ¿No? La comilla, que siempre la pongo, no estaba bien. Digo, a ver, voy a leer y efectivamente me sale. Habéis visto que los que tienen los acentos mantiene, o sea, el node con el imprimes mantiene el nombre con el string. Y luego estos que no lo tienen, te los pasa como a nombre de variable. Da un poco igual, ¿eh? Al final, ¿qué más da? Pero lo bueno de este formato es que es muy conveniente. O sea, fijaos que jugando con strings, números, booleanos y luego los objetos que son con las llaves y los arrays que son los corchetes, puedes hacer casi cualquier estructura de datos de la complejidad que te dé la gana. El formato JSON tiene una web específica donde explica los detalles, ¿no? Si quieres ir muy a los detalles, se llama así, json.org, ¿vale? Un poco friki porque aquí hay la gramática y no sé qué y tal igual. Pero al final no nos importará excesivamente, yo creo, no hay que pasarse. Pero básicamente aquí pone en súper detalle qué es lo que acepta el formato, pero esencialmente es lo que os decía, son objetos tipo JavaScript, donde básicamente los campos están entre comillas. Con esto casi lo tienes todo y lo de la coma está al final también, pero básicamente con eso ya estaría. Lo que es verdad que no admite fechas y solo juega con los tipos básicos. De hecho tiene que salir aquí, sí, ¿veis? Y de objeto array, string, número, true, false y el null también se permite, ¿no? Como diciendo, oye, esto está vacío. Si digo alguna tontería null, no se queja. Si pongo algo que no tira, entonces sí que se va a enfadar, ¿no? Porque esto tira bien, pero si le pongo el undefined, que en teoría no está, ¿no? Ya veréis. Veis que ya no le gusta nada, al Visual Studio Code no le mola nada. Y si lo intento parsear me dará un error de parsing, o sea, unexpected token U, o sea, cuando llega aquí la U esta, dice ¿esto qué es? Y el que ha petado es JSON parse, o sea, el que ha dicho que esto no estaba bien era JSON parse, ¿vale? Oye, súper sencillo el formato, entonces, claro, esto lo usa todo el mundo, o sea, yo creo que explotó simplemente por la conveniencia. En el tiempo en la época donde esto se empezó a usar, se usaba XML, que es aún, pero es un formato engorroso y da mucho trabajo y no sé qué, y este era como muy simple y tal, y se impuso por sí solo. JSON es un formato que simplemente lo ha tomado todo, hasta el extremo de que si nos vamos a las settings de Visual Studio Code y le das al botón aquí y dice Open Settings JSON, digo, puff. Bueno, los settings de Visual Studio Code son un fichero JSON y entonces te dice, oye, el tamaño de la fuente, no, yo quiero 14. Lo cambias aquí, lo grabas y cambia. O sea, habéis visto que lo estoy controlando el tamaño de la fuente desde el propio fichero. Cuando ve que el fichero cambia, te lo relee, ¿no? Esto es un fichero JSON tal cual. O sea, veis que aquí pone Dart, eso es un campo. Y aquí dentro de Dart hay un objeto que tiene más cosas. Entonces en el apartado de Dart los settings tienen esto de aquí. Entonces JSON se utiliza para esto. Ficheros de configuración, descripción de módulos de JavaScript, los datos que te envía una API de estas para conectarte desde web. O sea, casi todo es JSON. Casi todo, ¿vale? Entonces, habiendo leído un objeto, podríamos grabar uno también, que sería algo así como let agente. Vamos a poner al señor James Bond y dice nombre James. Este será cortito, pero hago el inverso, es decir que lo que voy a hacer es un objeto que tengo aquí en JavaScript, lo voy a grabar en un fichero. Fijaos que aquí esto es JavaScript, por tanto la coma la puedo poner, no es problema. Esto es un objeto de JavaScript y dice no usas agente, ya lo sé. Digo, mira, el JSON en sí será JSON Stringify. O sea, es un método que me hace mucha gracia. O sea, cómo aceptaron ese nombre, porque es un poco... bueno, se enfada porque ya tenía una constante JSON. Digo, mira, pásame este objeto JavaScript, pásamelo a un string, o sea, stringifícamelo. Vaya cachondeo. Ahora esto es un string. Ahora lo que haremos es simplemente decir así, write file sync. Y esto me recibe el fichero que quiero, le diré agente JSON y luego los datos. Pues JSON 2, ¿no? De hecho, os digo una cosa, haremos agente JSON. Y de hecho, para ser ultra más claros, receta JSON, ¿vale? Mejor.
Habéis visto, el F2 me permite cambiar el nombre de la variable y lo cambio en todos sitios. Ahora, cuando este escribe este fichero, en teoría, al ejecutar el programa no solo me sale la receta por pantalla, sino que además se graba un fichero que luego miraremos que contiene eso. Veréis que el formato en sí no es muy útil, pero entonces os enseño un detalle. Vale, esto ha leído la receta, vale, pero a la vez tiene que haber creado un fichero agente. Vale, ahí lo tenéis. Y lo veis que está todo pegado, es decir, lo graba todo en una línea. Entonces, aquí lo interesante es que el prettier también interviene. Si hacéis format document, que era el control shift T para mí, bueno, de hecho lo ha puesto en una línea, pero yo creo que si haces así te lo pone exacto. ¿Veis? Me respeta un poco el primer campo, indica que quieres, si lo quieres en una línea o en varias. Entonces, si lo bajo y reformateo, entonces me sale así. Y eso es lo que ha grabado el JSON. Bueno, lo grabo yo, pero digamos que el Stringify ha generado este formato que es un texto. O sea que esto del JSON es muy simple, pero claro, permite guardar casi cualquier cosa y representar datos de un tipo prácticamente arbitrario, ¿vale? Entonces, claro, con esto haremos muchas cosas o la base, por eso lo explico pronto. Pero ya dentro de poco empezaremos a grabar ficheros JSON, procesarlos, convertir entre CSVs y rollos de estos, en fin, de todo en realidad, porque está lleno de ficheros JSON públicos y todo este tipo de cosas, o sea que es un gran formato, ¿vale? Un buen ejercicio sería escribir ficheros, o sea, repetir esto que he hecho yo, pero con datos vuestros que os hagan gracia. Tanto escribir uno y leerlo, como desde un programa en JavaScript generar varios. Por ejemplo, podéis generar, yo que sé, 100 objetos en un bucle que tengan todos no sé qué campos y luego grabarlo, ¿no? En JSON a ver qué pasa, etcétera, etcétera.